Empezar hablando de las primeras. Los cortocircuitos izquierda-derecha tienen que acordarse que es la más común de todas las malformaciones o grupos, es la más común. ¿Y por qué? Porque como ustedes saben, acá estamos viendo las dos malformaciones más comunes, que tenemos la CIB y el CI-CIA, que es la comunicación interauricular y la comunicación interventricular. Obviamente hay una más que es el conducto arterioso persistente. ¿Cuál es lo que vamos a observar en general? Que va a haber una comunicación de la sangre del lado izquierdo, va a pasar hacia el lado derecho. En el lado izquierdo del corazón, ¿qué tipo de sangre hay? Sangre oxigenada. Y en el lado derecho, no oxigenado, desoxigenado. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre oxigenada va a ir hacia el lado derecho. ¿Qué clínica presentaría el paciente? ¿Presentaría cianosis? No va a presentar cianosis. Entonces, eso es la característica más común, que estos pacientes no presentan cianosis, ¿ya? Que es lo que hay que recordar. Pero que en este caso lo que ustedes van a ver, como el lado derecho en general no soporta volumen, al final estos pacientes siempre van a presentar síntomas por insuficiencia cardíaca del tipo derecho, ¿ya? Derecho. En general se podría decir derecho, pero en general quizás los síntomas van a haber sobrecarga del lado derecho, porque toda la sangre, obviamente va a seguir continuando por el lado derecho, si no se va a ir hacia el lado, disculpen, va a seguir en el lado izquierdo, si no va a ir hacia el lado derecho. Ahora, acá les presento las tres, que ustedes saben cuáles son: CIA, CIB y el conducto arterioso. Como ustedes ven, miren, la sangre está pasando del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Acá, ¿dónde pasa? Del ventrículo de izquierdo al derecho, y acá de la aorta hacia la pulmón. Entonces, en ambos casos, ¿qué es lo que va a haber? La clínica más común va a presentar es que hay sobrecarga de sangre en los pulmones, ¿ya? En los pulmones. Entonces, vamos a hablar primero de la CIA, ¿ya? Entonces, la CIA, muchachos, ya les he dicho, ¿cuál es la malformación cardíaca más común en niños? ¿O encontrar en niños? CIA, es la CIA, ¿ya? Es la CIA. Entonces ya saben que la sangre está pasando ¿de dónde? De la aurícula izquierda hacia la derecha. Listo. ¿Cómo se produce o qué tipo de malformaciones vamos a encontrar acá? Aquí existen tres tipos de malformaciones, o en general se pueden agrupar en tres grupos, sobre todo el último porque es un grupo de enfermedades, ¿ya? Un grupo de patologías. La primera, que son defectos del septum secundum, que es la más común, dicho sea de paso, defectos del septum primum y defectos sinoseptales. Entonces, ¿saben qué es el septum secundum y el septum primum? ¿No? ¿Eso olvidaron? Sí. ¿Se han memorizado, no? La idea no es que se memoricen. Ya les voy a explicar cómo se produce. Ahora, el foramen oval persistente, chicos, forma parte de esta patología. O sea, mejor dicho, puede formar parte del espectro. Pero en este caso, el foramen oval persistente, básicamente, como ustedes ven, es una falta del cierre del foramen oval. Y el foramen oval es una estructura fisiológica normal en el fetito, que cuando nace, de manera normal se cierra. Entonces, esto que está acá le voy a explicar acá más bonito. Entonces, lo primero que tienen que recordar, chicos, que cuando se comienza el plegamiento del corazón, las aurículas ¿de dónde nacen? ¿De qué pliegue? Del tercer pliegue, por si acaso. Si ustedes ven que los tres doblamientos, las aurículas nacen del tercero, del último, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, en el fetito, o en el caso del embrión, existen los atrios o las aurículas son únicas, igual que los ventrículos. Pero la primera separación que hay para poder separar de las aurículas de los ventrículos son estas proyecciones del músculo, entre comillas se puede decir de endocardio o de miocardio, que se conocen como los cojinetes cardíacos. Estos cojinetes cardíacos son los que van a guiar la formación para separar tanto a las aurículas como los ventrículos. Entonces, lo primero que se crea, que van a nacer de la parte rostral de la aurícula, es decir, la parte superior, en este caso va a producir una proyección guiada por los cojinetes cardíacos, y que vamos a tener, que es un septo. Y como es el primero que se forma, por eso se conoce como septum primum. Entonces, esto va a comenzar a bajar, guiado por el cojinete cardíaco, y va a terminar uniéndose con los cojinetes
cardíaco, separando a ambas aurículas. Pero mientras tanto, hasta que se termine de cerrar, ¿qué tenemos acá? Que hay un espacio, ¿sí o no? Este espacio, antes de cerrar, se conoce como el ostium primum. Esto que está acá, que tenemos acá, se conoce como ostium primum. ¿Está claro? Listo. Obviamente se cerró, se terminó de cerrar. Pero ¿qué pasa, muchachos? ¿Para qué sirve el foramen oval en el fetito? Para que la sangre del lado derecho pase al izquierdo, ¿sí o no? Porque es vital para el bebito. Eso sí es digamos, una alteración, entre comillas, incompatible con la vida, que si se cierra hace que el bebito se muera intraútero. Ya no se debe cerrar el foramen oval en fetitos. Desde cuando nace ya, ahí se puede cerrar. Pero cuando no nace, no. Es porque es incompatible con la vida del feto que el foramen oval esté cerrado. Entonces, significa que tiene que haber una comunicación entre ambas aurículas. Por lo tanto, si se cierra completamente, ¿va a ser compatible con la vida del bebito? No. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que abrirse un nuevo orificio, ¿sí o no? Y este orificio que se crea, como ustedes ven que es en la parte superior, que se produce en el septum primum, ¿cómo se conoce? Ostium secundum. ¿Se acuerdan de la pregunta que les hice en evaluación diagnóstica? De ahí sale. ¿Ya? Entonces, el ostium primum, el ostium secundum, ¿dónde se forman? En el septum primum. ¿Ya? Se forman en el septum primum. Y doctor, ¿y el septum secundum? Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, ya les he dicho, no debe haber comunicación en el adulto. Entonces, por lo tanto, esto se debe cerrar en algún momento, ¿sí o no? Y para crear ese cierre posterior, es como se crea un nuevo septo, al lado del otro. Y este septo que se origina tanto de los cojinetes cardíacos, por si acaso, endocarcashian, ya saben que son cojinetes cardíacos. Ya les he dicho que acá hay términos que no siempre tiene, porque acá se puede traducir como almohadillas, me parece, ¿no? Como, ya, almohadas, ya, pero en español están los libros como cojinetes, por si acaso, ¿ya? Les digo porque a veces no es tan literal las traducciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Que va a venir tanto de la parte superior como de los cojinetes para tratar de encontrarse. Pero esto nunca se cierra completamente. ¿Ningún adulto? No, no se cierra completamente. Y este orificio que está quedando acá se conoce como... ¿Cómo se conoce? ¿Ostium tertium? No, eso se conoce como foramen oval. Ese es el foramen oval. Entonces, el foramen oval, ¿dónde se forma? En el septum secundum. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer tanta maniobra para formar las aurículas? Porque lo importante es que la sangre pase de un lado a otro. Ese es el objetivo. Que la sangre pase del lado derecho hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Obviamente, como vemos. ¿Y por qué debe pasar así? Porque si ustedes recuerdan, la sangre que viene de la placenta, ¿por dónde regresa la sangre de la placenta al bebito, al fetito? ¿Por la vena? ¿Qué vena? Es anatomía. Bueno, es anatomía fetal, pero es anatomía, al fin y al cabo. La sangre de la placenta, ¿por dónde ingresa al bebé? ¿Y a qué vena? Ya, la vena umbilical. ¿Y la vena umbilical dónde termina? ¿Dónde desemboca? ¿Ah? Muchachos, ustedes como ustedes agarran y los remuevan así con sus conocimientos porque se han olvidado de todas esas básicas. Con paciencia. ¿En dónde? En el conducto de Arancio. ¿Y dónde está el conducto de Arancio? En el hígado. Ya. En el adulto, todas esas estructuras que es la vena umbilical y el conducto de Arancio se terminan formándose lo que ustedes conocen como el famoso ligamento falciforme. ¿Ya? En el fetito, ese es un vaso, que es la vena umbilical, que llega al hígado y existe una comunicación directa con la vena cava superior y inferior, disculpen, vena cava inferior, y esto se conoce como el famoso conducto de Arancio. Entonces, la sangre oxigenada está llegando a la vena cava inferior, por lo tanto va a ingresar hacia la aurícula derecha. ¿Es necesario que la sangre ingrese a los pulmones del fetito? No, si no respira. El feto, ojo, feto, feto, estamos hablando del feto, no de un recién nacido, del fetito.
Entonces no, porque yo lo que quiero es que la sangre oxigenada vaya al resto del cuerpo. Entonces tiene que atravesar las aurículas para que recién pueda ingresar al resto del cuerpo. Es por eso que existe esta comunicación en el foramen oval. Porque si fueran los pulmones, uno lo que ocasionaría, ya el pulmón de un fetito está colapsado porque no respira. Y por lo tanto, se podría decir que entre comillas tiene una hipertensión pulmonar fisiológica. El ventrículo derecho no puede vencer la presión que existe en el pulmón en ese momento. Entonces no daría el bebito, entonces estaría en insuficiencia cardíaca derecha, y ya, pues se moriría adentro, pobrecito, ¿no? Entonces para eso, para evitar eso, existen estos famosos shunts o estas comunicaciones de beneficio lógico. Y esto, como ustedes saben, es producido por el foramen o oval. Obviamente que cuando nace, ¿qué va a pasar? Esto se cierra y obviamente la sangre oxigenada ya va a venir de los pulmones, no es necesario que venga de la placenta y por eso se cierra. ¿Y cómo se cierra? Así, se juntan. El septum primum con el septum secundum coactan porque hay más presión en el lado izquierdo y se cierra y ya está. Y esto en el tiempo se fibrosa y se crea como una pared única. Pero hay personas que a veces en el tiempo este cierre, esta fusión no se produce y eso se conoce como el famoso foramen oval persistente. ¿Ya? Foramen oval persistente. No se cierra desde que eran bebitos. No, o sea, se juntan, pero no se fusionan. Es como si yo ponga mis dos manos y me quedo toda la vida. O sea, si por alguna razón quiero hacer esto, puedo abrirla, ¿sí o no? Puedo separar mis manos. O sea, se juntan, pero no se fibrosa y no se forma como una única pared. Eso se conoce como el foramen oval persistente. ¿En qué caso se podría abrir? Si es que hay aumento de la presión en el lado derecho. Se abre y comienza a haber paso del lado derecho hacia el lado izquierdo. Que en situaciones raras se puede producir esto. ¿Ya? O sea, el efecto es común, ya el foramen oval persistente. Pero la de allí a que presente síntomas, que es básicamente paso del sangre del lado derecho hacia el lado izquierdo, eso es muy raro. Es muy raro. Ya son situaciones particulares, por ejemplo, que puede ser, por ejemplo, tos, o que haga maniobra de Valsalva, ocasiona que haya un aumento de presión en el lado derecho y va a pasar sangre hacia el lado izquierdo. Que de manera normal, tampoco no es que el paciente se va a volver azul, ¿no? No da clínica llamativa. El problema es que cuando se abre, pasa un trombo. Y eso se conoce como los famosos trombos paradójicos. O sea, tiene un trombo, digamos, en la vena de las piernas y termina siendo, por ejemplo, un infarto cerebral. ¿Cómo va a pasar de las venas hacia una arteria? El único camino es que atraviese las aurículas. En este caso es por el foramen oval persistente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la malformación más común? Ostium secundum. Ostium secundum. Hasta el 90% de los casos. Entonces vamos a tener así. La segunda, más común, va a ser del ostium primum. ¿Ya? Pero como ustedes ven, no es tan común. O sea, la segunda de ahí entre 90% a 10% es bastante. ¿Ya? Ahora, lo interesante que hay que recordar, chicos, que acá en el ostium primum, si ustedes quieren decir, doctor, hemos visto que la trisomía, el síndrome de Down está asociado a alteraciones cardíacas. Y la alteración cardíaca más común encontrada en los pacientes con síndrome de Down, justamente es una de ellas el CIA. Pero el CIA más común encontrado en ellos es la del tipo septum primum, no es la de ostium secundum. Disculpe, ostium primum, no es la de ostium secundum, por si acaso. Si le preguntaba cuál es el tipo de CIA más común, el síndrome de Down, ¿qué sería? Ostium primum, no ostium secundum. No sé. Yo les estoy diciendo porque es información que deben saber, ¿ah? Ya, profesor, gracias. ¿Ya? Ahora, ¿qué otras enfermedades ha encontrado asociación en particular con el síndrome alcohólico fetal? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿El síndrome alcohólico fetal? ¿El bebito borracho? No. ¿El fetito le gusta? ¿Traguito? Es porque la mamá toma, por si acaso, ¿ah? No es que el bebito tome, ¿ah? Por si acaso, es decir, el síndrome alcohólico fetal, el bebito le están dando trago. Muchachos, ¿ah? Es la mamá. Es la mamá. ¿Ya? Ahora, doctor, ¿y los inosentales? Porque les habló que había un tercer grupo. Esto sí, yo les puedo decir entre comillas grupo de enfermedades. No se habla de no le podría hablar de una entidad, porque yo les puedo decir 5 o 6 cosas y todos pueden caer dentro de lo que son inosentales. Entonces,
Los sinoseptales, los defectos sinoseptales, chicos, está en relación sobre todo en el lugar donde termina el seno venoso coronario. Si ustedes saben, las venas coronarias terminan en el seno coronario, ¿sí o no? Que es una enorme vena que termina desembocando en la aurícula derecha. Pero ¿qué pasa si este desemboque se produce entre ambas paredes? Justo donde está en la pared entre ambas aurículas. Va a crear un hueco, ¿sí o no? Que va a poder una comunicación entre ambas aurículas. Y funciona como un CIA. ¿Ya? Funciona como un CIA. Porque obviamente en esta zona que está abierto va a poder pasar la sangre de un lado hacia el otro. Porque estas venas no tienen usualmente válvulas. Yo que sí podría decir que el doctor, pero hay una válvula. Sí es cierto, pero aún así va a funcionar como una comunicación interauricular. Entonces, ¿cuál es el efecto más común de la CIA? Ostium secundo. La segunda frecuencia, ¿cuál es? Ostium primum. Y las terceras, que son raras, que son los defectos sinoseptales. Como ustedes ven, pueden ser en toda la pared de la aurícula, porque son en los lugares donde puede haber un desemboque anómalo de los senos venosos. Y pueden haber situaciones raras, que como ustedes pueden ver acá, por eso digo que puede caer dentro de un grupo enorme de entidades, que es como se conoce como el seno coronario destechado, el unrafted. En este caso se refiere básicamente que tenemos todo el seno coronario y toda la pared va a tener como perforaciones o colador, hace como un colador. Donde la sangre entra y puede pasar hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces es un grupo de entidades que es poco común, ¿ya? Por si acaso. Ahora, otras enfermedades, entidades raras, que puede ser por ejemplo la aurícula común, ¿no? Que en este caso obviamente no se desarrolla ningún septo. Ya no se desarrolla ningún septo. Ahora, ¿cuál va a ser la patología que va a presentar en general, los síntomas que va a presentar el paciente? Va a ser sobrecarga del lado derecho. Y en la clínica común de sobrecarga del lado derecho, ¿cuál va a ser? Edema pulmonar. Esos pacientes van a tener edema pulmonar, ¿ya? Van a tener palpitaciones, todos con disnea justamente por el edema pulmonar, porque hay una sobrecarga del lado derecho. Entonces estos pacientes pueden tener también hipertrofia y después hipertrofia del ventrículo derecho, porque la aurícula recibe un montón de sangre y esta la va a mandar hacia el ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho, bueno, lo único que puede hacer va a ser dilatarse. Puede crecer, puede engrosarse, pero como le mandan un montón de volumen, lo único que va a hacer es dilatarse. Y todo ese volumen en exceso, ¿hacia dónde lo va a mandar? Hacia la arteria pulmonar y por lo tanto sobrecarga los pulmones. Es por eso que esos pacientes pueden tener edema pulmonar. ¿Ah? C y B. Obviamente, ¿dónde va a ser la alteración? En el septo interventricular. Ya les he dicho, si les preguntan cuál es la cardiopatía más común, C y B. Si no le dicen nada de edad, ningún criterio, dicen a secas, C y B. Nunca van a fallar. C y B. Ahora, ¿por qué, doctor? Y entonces, ¿por qué hay tanta esa diferencia entre el adulto y el niño? Es que el CIB, chicos, a veces no da síntomas. Entonces, incluso, de repente, a veces hasta el ruido que pueda producir un CIB puede pasar desapercibido a veces en los exámenes que se hacen en el recién nacido. Usted dirá, doctor, pero nacen en el hospital. Sí, los que nacen en el hospital son atendidos por pediatras, pero la mayoría de los niños nacen en el hospital. No, nacen en centro de salud y usualmente son atendidos por médicos generales. Yo sé que de repente lo van a hacer con mucho cariño, van a escuchar todo lo que puedas, pero obviamente a veces la sensibilidad de estos ruidos es muy baja. O sea, realmente hay que tener práctica para escuchar mucho de estos ruidos. Usted dirá, doctor, sí, yo escucho que el cuarto ruido, el tercer ruido. Muchos de repente creen que han escuchado el cuarto ruido y nunca lo han escuchado, ¿verdad? Porque son difíciles. Eso que el ruido rodamiento, que la diástole, todos esos ruidos de diástole, chicos, son bien difíciles de escuchar. Tienen que tener mucha práctica y realmente tienen un buen oído para poder sentirlas. ¿Ya? No es fácil. Es por eso que estas malformaciones pasan desapercibido y usualmente ya presente cuando va el adulto por una razón X, por insuficiencia cardíaca o porque tiene mucho tos con expectoración constante y ven, uy, tiene edema pulmonar. Y la cuestión es, uy, CIB, porque pasó por desapercibido en el examen físico. Es por esto que estas progresan hasta adulto. ¿Ya? A diferencia de la CIA que uno coloca y está que suena el ruido, entonces, no, tiene un corazón ya, y lo digan, ¿no? Y obviamente son atendidos y estas no avanzan hacia la adultez, por si acaso. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Si se detecta en el niño,
Es decir, si ya tiene que ustedes lo escuchan con el estetoscopio, es que hay algo más. Si se ve en un niño, siempre hay algo más. Busquen algo más. En general, si ustedes ven una malformación X en cualquier parte, siempre busquen otras malformaciones. Otras. Eso es lo primero que se deben llevar. Si ustedes ven un niñito y le encuentran algo raro, busquen otras. La van a encontrar. Ya no necesariamente tienen que agarrar y pensar, es esto, debe ser este el síndrome. No. A veces pueden ser síndromes que de repente nunca han visto en toda su vida en su descripción y ustedes van encontrando y ya recién, después en el tiempo, le van a poder poner ustedes un nombre. ¿Ya? Ahora, así como el CIB, el CIA tiene diferencias o tipos, también el CIB tiene tipos. Que en este caso se puede, la pared, disculpen, del septo interventricular tiene dos partes. Una porción membranosa, si eso refiere que básicamente es tejido fibroso, y la porción muscular. La porción muscular, chicos, se puede dividir también en tres partes. ¿Y cuáles son esas tres partes de la porción muscular? La parte infundibular, que básicamente forma el infundíbulo. ¿Saben qué es el infundíbulo? ¿Saben qué es un infundíbulo? No nos acordamos. Algo de edificaciones. No nos acordamos. ¿No se les ocurre que es un infundíbulo? O de repente biología, de plantas, botánicos. Muchachos, ya les he dicho, ¿por qué tienen que saber todo, muchachos? Tienen que saber hasta botánica, tienen que saber, no pueden saber, no sé cómo pueden llegar a medicina así, muchachos, no miedo ustedes. Ya, el infundíbulo son un lugar así como un camino que va a llegar para la salida. En este caso particular, el infundíbulo cardíaco es el que va a ser el camino que le va a dar salida a la arteria pulmonar. Ya, la arteria pulmonar, no crean que es como si acá es una bolsa al ventrículo derecho y ahí conecta un enchufe, ahí está el tubo que sale al ventrículo pulmonar. No, la arteria pulmonar tiene un caminito antes de que ustedes vean lo que es la válvula semilunar que corresponde a la arteria pulmonar. Ese caminito corto se conoce como infundíbulo. ¿Ya? Entonces por eso esta zona se conoce como el septum infundibular. Hay otra zona que se le conoce como el septum inlet, el septum de entrada, que en este caso está en relación con las válvulas auriculoventriculares. ¿Y cuáles son las válvulas auriculoventriculares? A ver. Mitral y tricus. Listo. Ahora, ¿y el resto? El resto se le conoce como sección trabecular o muscular propia, si le pueden decir entre comillas. De las tres que les he mencionado, la más común es el trabecular. Pero si contamos todas, ¿cuál es la más común? La membranosa. De todas las partes del CIB, la porción membranosa usualmente es la más afectada. Entonces, ¿qué tanto? Hasta el 75%. De todas las malformaciones están en relación con la porción membranosa, que acá le dejo otros nombres, porque de repente el doctor yo le encontró con cono ventricular, sí, también se le llama así, o perimembranosa. ¿Ya? Ahí le estoy dejando los nombres porque de repente lo van a encontrar con esos términos en la bibliografía en inglés. Sí, es la muscular. No, es la más común de la parte muscular. ¿Ya? Es la parte más común, el septum trabecular o la sección trabeculada es la parte más común solo de la porción muscular. Pero si yo le digo de todo, ¿cuál es? El membranoso. Si solo de la porción muscular, ¿cuál sería? La sección trabecular. ¿Y qué tanto? El 20% de todas las CIBs. ¿Ya? Cosas que se deben aprender ustedes de esta en particular. Uno, que es la más común encontrada en infantes. Si ustedes tienen un infante y encuentran CIB, probablemente estén mirando esta. ¿Cuál es lo bueno de esta? Que puede cerrar espontáneamente. ¿Por qué? A medida que va creciendo el fetito, las fibras musculares van creciendo y van sellando estas comunicaciones que hay entre ambos ventrículos. Y también tienen que recordar que esta en particular suele ser múltiple. Las otras suelen ser únicas. Esta suele ser múltiple. O sea, van a tener múltiples agujeros a nivel del septum intraventricular. ¿Ya? Los defectos del canal auriculoventricular inlet, que es de entrada, usualmente está ubicada cerca del anillo tricuspidio, son raros y nunca va a cerrar espontáneamente, por más que sea músculo, no cierra espontáneamente, tienen que entrar con cirugía. El OLED
supraquistal o infundibular, ya, porque van a encontrar con esos términos en la bibliografía, por eso les estoy dejando varios, para que uno de repente la chuten en su libro, es del 5 hasta el 5%. Es más común en asiáticos y nuevamente no cierra espontáneamente. Entonces, para que tengan una idea, chicos, lo que es la muscular, como le dicen, sé qué significan las siglas AK, que ustedes van a encontrar en inglés, porque a veces en inglés van a encontrar muchas de esas palabras que pueden ser AK. También conocido como as no as, ¿ya? As no as, también conocido como AK, ¿ya? Entonces la porción muscular, también conocida como trabecular, ¿qué les he dicho? Suele ser múltiple. Ahora, cuando son múltiples, no crean que son enormes agujeros, ¿ah? Son agujeros chiquitos. Como un colador. Claro, como un colador, y en este caso, a medida que el bebito va creciendo, la persona va creciendo, suele cerrarse. Cosa que no va a pasar con las otras. Las otras sí, lo más probable es que tengan que entrar con cirugía para cerrar ese defecto. Entonces, no se olviden el perimembranoso, o paramembranoso, o membranoso secas, es la más común. La de entrada, que está en relación con las válvulas auriculoventriculares, y las de salida, que está en relación con el infundíbulo o con el origen de las grandes arterias cardíacas. ¿Cuál va a ser la clínica? Obviamente, la sangre, ¿de dónde va a pasar? Del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Y por lo tanto, ¿qué va a tener este paciente? Sobrecarga del ventrículo derecho, y por lo tanto también va a tener, ¿qué cosa? Hipertrofia y después dilatación del ventrículo derecho, y esto va a llevar a que el paciente tenga edema pulmonar. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que tenga? También tos con expectoración. Conducto arterioso persistente. Hay que recordar, chicos, que el conducto arterioso es otra, entre comillas, shunt o comunicación entre el sistema, digamos, entre el lado derecho e izquierdo, fisiológico en el fetito. ¿Se recuerda que hemos mencionado que el foramen oval permite el paso de la sangre de la aurícula derecha hacia la izquierda? Sí. Pero obviamente, de todas maneras, hay un poco más de sangre que está ingresando hacia el ventrículo derecho, que sigue siendo sangre oxigenada. Entonces, esta va a llegar y va a salir por la vena, por la arteria pulmonar. Pero nuevamente, como en los pulmones hay mucha presión, la sangre va a ser muy difícil que ingrese. Y justamente la idea de este conducto arterioso es que la sangre que está llegando a la arteria pulmonar pase hacia la aorta, ¿ya? Para no sobrecargar los pulmones. Nuevamente, como es sangre que está viniendo, mezclada, entre comillas, va a seguir sangre mezclada, va a seguir llegando al resto del cuerpo, ¿sí o no? Y muy poca sangre está llegando a los pulmones. Pero ¿qué pasa cuando nace el bebito? Se cierra el foramen oval y el conducto arterioso también se cierra. Entonces, estas dos comunicaciones fetales, que permiten la viabilidad del fetito intraútero, se cierran el momento al nacer. Pero ¿qué pasa si el conducto arterioso no se cierra? Esto se conoce como conducto arterioso persistente. Ahora, pero en este caso, ¿qué va a pasar? Que la sangre ya no va a ir de la arteria pulmonar hacia la aorta, sino va a venir de sentido inverso. Porque en este caso, las presiones que maneja la aorta son mucho mayores a las presiones que hay en la arteria pulmonar, que en el fetito es inverso. En la arteria pulmonar hay mucho más presión que en la aorta, y es por eso que la sangre puede pasar hacia la aorta. Estos valores de presiones se invierte cuando el fetito nace. Es por eso que ya la sangre está ingresando de la aorta hacia la arteria pulmonar. Entonces, ¿cuál creen que sea el síntoma más común? Hipertensión pulmonar. ¿Ya? Porque, ¿qué está pasando? Le están mandando presiones sistémicas al pulmón, que no maneja. El pulmón a lo mucho manejará, en promedio, ya les he dicho, 20, a los 25, ya más de 25 es hipertensión pulmonar, ¿sí o no? Entonces son presiones muy bajas. ¿Y cuánto maneja la presión sistémica? 90, son enormes comparados con el 20 y 15 que maneja el pobre pulmón. Entonces, estos a la larga van a entrar en hipertensión pulmonar. Entonces, esto es lo que se conoce como el conducto arterioso persistente, que son el paso de la sangre que está llegando hacia la aorta y se va hacia la arteria pulmonar.
Entonces, ahora, esto se clasifica, como ustedes ven, entre pequeños, moderados y severos, que en general está en relación cuánto flujo, volumen sanguíneo está pasando hacia la arteria pulmonar. Obviamente, mientras más grande sea el defecto, mayor va a ser la sintomatología. Y quizás lo clínico, lo más característico que ustedes vayan a tener es que van a encontrar básicamente ese ruido. Es bien ruidosa, el conducto arterioso es bien ruidoso. Cuando escucho por cada contracción, porque obviamente está viendo el paso de la sangre de la aorta hacia la arteria Pulmonar. ¿Ya? Ahora, como les dije, acá toda la lista de efectos que les dejo para que puedan leer con paciencia. Y ahora vamos a pasar el cortocircuito derecha y izquierda. Entonces, ¿qué pasa acá? La sangre está pasando del lado derecho hacia el lado izquierdo. ¿Qué tipo de sangre hay en el lado derecho? ¿Oxigenada o no oxigenada? Desoxigenada. Entonces, si está entrando hacia el lado izquierdo, ¿cuál creen que sea el síntoma más común? Es decir, está llegando la sangre oxigenada y otra vez la estamos mandando al cuerpo, al resto del cuerpo, porque está pasando del lado derecho hacia el lado izquierdo. ¿Cuál creen que sea el síntoma más común? Cianosis, porque está recibiendo mucha sangre oxigenada. Es decir, nuevamente, tienen la sangre oxigenada y otra vez la están mandando al resto del cuerpo, que no se oxigena, porque no toda está llegando al pulmón. Es por eso que el síntoma más común de este grupo de enfermedades es la cianosis. ¿Y cuáles son? Son las famosas 5 T's. Obviamente las 5 T's es un término que le dan los ingleses. Acá les he puesto las T's en rojito para que puedan ver a qué se refiere las 5 T's. ¿Ya? T de tetralogía de Fallot, T de transposición de grandes vasos, que sí coincide, atresia tricuspidia, porque ustedes saben que los ingleses es al revés muchas cosas, tronco arterioso común y retorno venoso pulmonar anómalo total. ¿Ya? Que acá empieza con total anómalo pulmonar, ¿verdad? Que vamos a ver algunas de ellas, porque son muchas, ¿no? Son 5, son demasiadas, mueren muchachos. La que sí se tienen que aprender, porque de esta, la que les gusta preguntar en los exámenes, es esta en particular, tetralogía de Fallot. ¿Por qué no se llama, por qué tiene este nombre en particular? Porque vamos a ver que son una agrupación de 3 alteraciones embriológicas en el fetito, alteraciones cardíacas, y una alteración producida por consecuencia de estas 3 primeras. Por eso se le conoce como tetralogía. Entonces, ¿cuáles son las 3 alteraciones cardíacas que vamos a ver? C y B. Por eso les he dicho que el C y B siempre tienen que buscar algo más. Estenosis de la pulmonar o la subpulmonar. En general, la alteración más común para tetralogía es la subpulmonar. ¿Cómo es eso, doctor? Que justamente la estenosis es a nivel del infundíbulo, no de la válvula pulmonar, ni de la arteria pulmonar, sino del infundíbulo, de ese canal, que donde va antes de llegar a la salida de pulmonar ya está cerrado. Entonces, por eso se le conoce como subpulmonar. Y cabalgamiento de la aorta. ¿Saben qué es el cabalgamiento de la aorta? Está en su caballito la... Se coloca sobre... ¿Y esto qué ocasiona? Que haya hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces son estas 4 alteraciones las que sí, por desgracia, se tienen que memorizar para tetralogía de Fallot. Si ustedes leen algún libro antiguo, de repente van a escuchar un término que se conoce como la pentalogía. Por eso lo he puesto acá entre comillas. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere? Que le van a agregar una malformación cardíaca más, que es la transposición de grandes vasos. O sea, todo esto le agregan una más, que es la transposición de grandes vasos, y ustedes van a encontrar este término como pentalogía. Pero obviamente hablar de la pentalogía es recontra raro. ¿Ya? Mucho más común de lejos es la tetralogía de Fallot. ¿Ya? Tetralogía de Fallot. ¿Y por qué el cabalgamiento? Ahora les voy a explicar. No les voy a dejar con la duda. Entonces, ¿qué tenemos acá? C y B. Usualmente el C y B encontrado en este tipo de malformaciones suele ser la membranosa. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la que mencioné que la membranosa era la más común? Ya, esta es la que se encuentra en este tipo de agrupación o enfermedad que es C y B, el tipo membranosa en relación con la tetralogía. Lo segundo que vamos a encontrar, como les dije, es la estenosis de la pulmonar. Pero recuerden que la estenosis que se produce no es la menos común, más bien es de la válvula pulmonar. La más común, más bien encontrar en tetralogía, es del infundíbulo, o sea, justamente digamos que acá están las válvulas y ya está cerrado. Ese es el infundíbulo, ese caminito que está dejando, ¿qué cosa?
para que pueda nacer la arteria pulmonar. ¿Y qué es el cabalgamiento de la aorta, chicos? El cabalgamiento de la aorta, este caso es cuando, ¿qué va a pasar? Como ustedes ven, acá en este nivel hay una hipertrofia del músculo cardíaco, ¿sí o no? Entonces, cuando hay una contracción, ¿qué pasa? La aorta es jalada. O sea, es jalada, es jalada. Cada contracción que tiene la aorta es jalada hacia el otro lado. Entonces, la aorta en cada contracción cardíaca está haciendo este vaivén, y esto es lo que se conoce como cabalgamiento, que si ustedes ven el término en inglés se lee como overriding, ¿ya? Y esto es el famoso cabalgamiento de la aorta. Pero ¿cuál es el problema? Si hay una sístole, ¿a quién está mirando? ¿A qué ventrículo? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Al derecho. Y es por eso que también, aparte de la estenosis, el hecho de que cada contracción termine mirando a la aorta también ocasiona que haya hipertensión, hipertrofia del ventrículo derecho. Pero ¿cuál es lo que va a condicionar más la hipertrofia del ventrículo derecho? Sobre todo es el nivel de estenosis. Mientras más estenosis, más hipertrofia del ventrículo derecho, y también más cianosis. ¿Por qué? Porque la sangre... ¿Va a poder ingresar la sangre a los pulmones? No, porque está cerrado, ¿sí o no? Sí. Entonces, es por eso que esta enfermedad es muy cianotizante si hay mucha estenosis a nivel de la pulmonar o en la subpulmonar. Pero también en el cabalgamiento la sangre no oxigenada estaría pasando, ¿cierto? Claro, en este caso del cabalgamiento sí, va a haber paso de la sangre, va a haber mezcla de sangre. En este caso, por la hipertrofia del ventrículo derecho, la sangre termina yéndose hacia el lado izquierdo. No se expulsa. Ajá, claro. Se llega y ambos ventrículos se contraen. Va a salir por la aorta, ya, igual. Pero como está cerrado, todo se termina yendo hacia la aorta. Es por eso que la sangre pasa del lado izquierdo, del lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿ya? Porque la sangre no está yendo por la pulmonar, porque esta está cerrada o parcialmente cerrada, ¿ya? Es por eso que estos pacientes presentan cianosis. Ahora, nuevamente, mientras más estenosis de la pulmonar que hay, es más grave, es más cianótica. Entonces, doctor, si la estenosis es chiquitita, ¿habrá cianosis? No. Por eso este grupo de pacientes se le conoce como tetralogía rosada. Porque como la estenosis es pequeñita, o sea, lo encuentran con la ecografía, pero de ahí el niño llora, corre, relativamente tranquilo, entonces se le conoce como tetralogía rosada. Pero no significa que no tenga, ¿ya? Simplemente significa que la estenosis es tan pequeña que puede pasar, entre comillas, desapercibida. Obviamente, si ustedes le hacen el examen clínico, van a encontrar los hallazgos en relación con tetralogía, ¿ya? Y en general, ¿qué es lo que le llama la atención en esta radiografía? A ver, chicos. ¿Cómo se llama eso? A ver, sus pininos en radiología. En bota, A ver. ¿Signo de qué? Signo de la bota. De la bota. Entonces, cuando el corazón tiene forma de bota, eso significa que hay hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Ya? Derecho. Todo esto es el ventrículo derecho, todo esto. Entonces crece y termina empujando la punta del corazón hacia arriba, dándoles aspecto de bota. Entonces, no se olviden, chicos, mientras más grave sea la estenosis a nivel de la pulmonar o subpulmonar, más grave va a ser la cianosis. Y también está en relación cuán temprano va a presentar los síntomas, ¿ya? Porque si es muy estrecho, realmente al nacimiento nomás el niño llora y ya está súper. Entonces, ¿cuáles son las 4 malformaciones que deben acordarse? La estenosis pulmonar o la subpulmonar, como ustedes ven este caminito que le hace a la arteria pulmonar, eso es lo que se conoce como infundible. Y esto es lo que usualmente es afectado en tetralogía, no tanto la válvula, es el infundible. Lo segundo, ¿cuál es? C y B. ¿Y qué más? Puede haber hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Y qué más vamos a encontrar? El cabalgamiento de la aorta. ¿Y esto qué ocasiona? Que al final toda la sangre se esté yendo hacia la aorta y nada esté pasando a la pobre arteria pulmonar. Es por eso que estos pacientes tienen cianosis. Ahora, estos pacientes tienen una característica clínica cuando llegan a ser niños, ¿ya? Porque de repente nacen ¿cómo le puedo decir? Muchos de repente cuando nacen en sus casas,
digamos, de repente no han sido atendidos por un médico, o de repente han sido atendidos de manera superficial, de repente esta malformación va a ser pasada por alto. ¿Ya? Porque realmente uno escucha y se escucha, el CIB, el estenosis, no es tan difícil de ser reconocido. ¿Ya? ¿Cuál es el problema, chicos? Si estos niños crecen, obviamente, ¿qué va a sentir la madre? Que el niño se va a poner azul, ¿no? Obviamente el niño, ¿en qué momento se va a poner azul? Cuando tenga, si es bebito, cuando tenga algún momento de disconfort. ¿En qué momentos un bebito tiene disconfort? Cuando tiene hambre o cuando está incómodo porque está sucio. ¿Ya? Se haya orinado, se haya defecado en esos momentos, el niño va a llorar y se va a poner azul. Entonces, en teoría, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, ¿qué es lo que va a hacer la mamá? No ustedes, la mamá. ¿Qué van a hacer? Se va a dar de leche y se va a calmar. Y poquito a poquito se va a comenzar a poner rosado. Eso es lo que va a hacer, eso es una de las clásicas de tetralogía de Fallot. Es básicamente impedir que el niño esté incómodo para no provocar estos episodios cianóticos. Pero si sigue creciendo el niño, va a suceder algo que se conoce como los TED spells. ¿Ya saben qué es spell? El spell significa que es una magia, como cuando realiza un ritual, ¿ya? Es realización de un ritual. Que en español no le he encontrado la traducción, no sé qué significa con TED spells, la verdad que es para ellos TED. Pero realmente los niños con tetralogía de Fallot tienen un ritual. Cuando ellos sienten que les falta el aire, los niños se agarran, se quedan quietos y después se arrodillan y se ponen así. Se enrollan así, como en posición fetal. Y así poco a poco esperan que sientan que mejora la respiración y después se paran y siguen caminando. Y eso es lo que se conoce como el famoso TED spells, ya que es todo un ritual que hace el niño. Obviamente el niño lo hace porque así siente que es mejor, pero ¿saben por qué lo hace? ¿Cuál es el objetivo de hacer tanto teatro, agarrar, arrodillarse, poner en posición fetal? Esperar para mejorar la circulación. y después ya se suelta. El objetivo es aumentar la presión en el lado derecho. Como ustedes saben, ¿cuál es el objetivo? Aumentar en el lado derecho. Y eso es en teoría parte de lo que se conoce como la maniobra de Valsalva. ¿Y por qué lo hacen? Para poder vencer la presión, la estenosis que hay a nivel de la arteria pulmonar. Obviamente el niño no piensa en eso, sí, voy a hacer eso, para vencer la arteria pulmonar. Eso es lo que ustedes saben, os lo estoy explicando. Pero es un ritual que hacen los niños, que en inglés se conoce como los TED spells. ¿Ya? Si no sabían, o si nunca se lo han enseñado, es un ritual clásico que hacen los niños. ¿Ya? Entonces van a reconocer al niño, así que se enrollan. Los que se van a dedicar a la pediatría se acordarán de mí. ¿Ya? Obviamente estos pacientes, la estenosis o la cianosis sobre todo está en relación nuevamente ¿con qué? Con el nivel de la estenosis. Mientras más estenosis, menos sangre está pasando hacia el lado, hacia los pulmones. Por lo tanto va a presentar mucho más la cianosis. Por lo tanto, quizás uno de los defectos que usualmente se trata de reparar primero en estos pacientes va a ser sobre todo a nivel de la pulmonar. Más que el CIB, es el problema de la estenosis pulmonar. Y es lo primero que se trata de reparar en estos pacientes. Para que pueda haber paso hacia que la sangre pueda pasar hacia los pulmones. Ya después de esto ya le dan chance para que poder ya en el tiempo reparar lo que es el CIB. Pero lo primero que se trata de reparar siempre va a ser la estenosis de la pulmonar. Transposición de grandes vasos, chicos. En este caso vamos a tener una discordancia entre los ventrículos y sus arterias. ¿Ya? Eso es la transposición de grandes vasos. Existen dos tipos. La dextro-TGA, que de lejos es la más común, y la levo-TGA, que es rara. Que por último de repente ni se dan cuenta. De repente uno de ustedes tiene acá y recién se va a enterar de acá unos años. ¿Ya? Factores de riesgo, todo está listo. ¿Ya? Vamos a hablar de la primera, de la dextro-TGA. Es la más frecuente. Ahora, si me pregunta, doctor, ¿qué tan frecuente es? Ahí sí me agarran con el porcentaje, no sabría decir. Simplemente he leído que es la más frecuente. ¿Ya? En este caso, ¿cuál es el problema? El problema de la dextro-TGA es en el origen de las arterias, de las grandes arterias cardíacas. ¿Cuáles son? De la arteria aorta y la arteria pulmonar. Si les he dicho que hay una discordancia en el origen, ¿qué significa? Que en estas personas, la aorta, ¿dónde van a ser? En el ventrículo derecho.
¿Y la pulmonar dónde van a ser? Izquierdo. En el ventrículo izquierdo. Entonces, esto es la alteración, ¿ya? Que es básicamente, como nuevamente, la aorta ¿dónde nace? En el ventrículo derecho. ¿Y la pulmonar dónde nace? No, el ventrículo derecho. En el ventrículo izquierdo, la alteración. Ah, ok. Lo normal es que la pulmonar nazca en el derecho y la aorta nazca en el izquierdo. Ahora, entonces, bueno, ¿cuál creen que es el problema? Ya les he dicho que, bueno, cada arteria nace en el lugar diferente, opuesto, donde debe haber nacido. ¿Cuál es el problema, chicos? Que crean una circulación, se separan las circulaciones. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo acá. Pero creo que es más en este que está acá. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá la arteria pulmonar, ¿de dónde está naciendo? En el ventrículo izquierdo. Entonces, llega la sangre, se va a los pulmones, ¿y por dónde regresa normalmente? En la aurícula izquierda. Otra vez ventrículo izquierdo y otra vez regresa a los pulmones. Entonces, se dan cuenta que tenemos la circulación pulmonar por un lado. ¿Qué va a pasar con la aorta? La aorta llega a la sangre al cuerpo y ¿por dónde regresa? Por la aurícula derecha. Ventrículo derecho y otra vez. Entonces, ¿cuál es el problema de la dextro-TGA? Que la circulación sistémica y la circulación pulmonar están separadas. Porque lo normal es que hay un cruce, ¿sí o no? Y este cruce se produce a nivel del corazón. Porque justamente la idea es que del ventrículo derecho vaya al pulmón y otra vez regrese para que se vaya al resto del cuerpo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa acá? ¿Hay ese cruce? No. Ese es el problema de dextro-TGA. Entonces estos pacientes, obviamente, cuando nacen, ¿cuál es el primer síntoma que van a tener? Cianosis. Ahora, ¿es compatible con la vida? No. ¿Si así nomás lo dejan? No. No, el bebito se muere si lo dejan ahí nomás. Es por eso que a veces, como ustedes ven, muchas de ellas, de estos tipos de pacientes nacen con CIB. Y el CIB es lo que los puede mantener con vida, ¿ya? Y es lo que vemos acá. Cuando nacen con CIB, entre comillas, le da un respiro, un tiempo, hasta que pueda crecer y puedan hacer la reparación. Que tampoco dicho sea que es fácil de agarrar, corto acá, bueno, enchufo acá, enchufo allá, hago un cruce y ya está, ¿no? Solucionar el problema. Parece sencillo, como lo estoy contando, pero sí difícil, porque lo primero que están haciendo es que no está llegando sangre a los pulmones. Es decir, que estos bebitos necesitan tener oxígeno, o sea, tienen que tener en este caso, el que se conoce como ECMO, que es una membrana que va a fungir como pulmón artificial, y por otro lado, no es que vayan a cortar y tapen nada más acá, va a seguir saliendo sangre, ¿sí o no? Y lo que tienen que querer ustedes básicamente colocar una máquina que va a fungir como corazón externa mientras hacen la reparación a nivel del corazón, o sea, es doble equipo, no es una cirugía sencilla. No es una cirugía sencilla. Obviamente tampoco no es que se hace la reparación cuando es chiquitito, pues son bebitos así bien chiquititos. Tienen que dejar que crezca un peso determinado. Ya en esa parte, ya cuando lleguen a psiquiatría, disculpen, a pediatría, o de repente quieran ser los cirujanos pediatras. ¿Qué van pediatra? ¿Pediatría? Es lo más común que hay, ¿no? Pero eso no lo vería el neonatólogo. Clínicamente. Pero quien lo opera es el cirujano pediatra. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿qué les he dicho? CIB, ¿cuál es el problema? Que permite que el bebito pueda vivir. Entonces, por eso les digo que el 65% de estas malformaciones son problemáticas. ¿Por qué? Porque necesitan que haya un lugar donde haya intercambio de sangre para que pueda vivir. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer? Lo primero es que el conducto arterioso siga permeable. ¿Y cómo pueden hacer que el conducto arterioso siga permeable? Le van a dar al bebito prostaglandinas para que siga abierto, para que no se cierre, porque si se cierra, estamos en problemas. Lo otro que a veces hacen, ya son tratamientos agresivos, crean un CIB, o sea, rompen el músculo cardíaco para permitir que haya la mezcla de la sangre. ¿Ya? La idea es que haya mezcla en la sangre, si no el bebito se muere. Así literal, se muere. ¿Ya? Se muere. Ahora, ¿cómo se produce este defecto? Como ustedes saben, nuevamente recordando embriología, la arteria pulmonar y la aorta, ¿de dónde se originan? ¿Cómo se llama? CT. La arteria pulmonar y la aorta, ¿de dónde se originan embriológicamente?
¿Qué es eso? ¿Ve? Por eso ya lo tienen que leer, ¿eh? Se olvidaron ya. Tronco arterioso común. El tronco arterioso. Ambas arterias se originan de una arteria única, que es el tronco arterioso. Entonces, para que se puedan dividir, que debe haber un septo, la creación de una separación. Si ustedes recuerdan embriológicamente, ustedes recuerdan, mejor dicho, anatómicamente, la aorta, donde tiene su origen, suele ser posterior y después se va hacia adelante, mientras que la pulmonar, donde origina, de manera anterior y se va hacia atrás. Entonces, para que pueda haber este cruce de estos grandes vasos en particular, ¿qué tiene que pasar en el tronco arterioso? Tiene que crecer el septo y dar una vuelta de 180 grados. La vuelta de estos 180 grados permite que la aorta nazca de manera posterior y se vaya hacia adelante, mientras que la pulmonar nazca adelante y se vaya hacia atrás. Entonces, si no hay este giro de 180 grados, ¿qué va a pasar? Que la aorta va hacia adelante y la pulmonar termina naciendo atrás. ¿Y atrás dónde está? El ventrículo izquierdo. ¿Quién está adelante? El ventrículo derecho. Eso es el error genético que se ha encontrado en relación con transposición de grandes vasos. Pero ojo, dextro TGA. Porque, doctor, ¿y la levo TGA es diferente? Sí, la levo TGA es completamente diferente. ¿Ya? La levo TGA, entre comillas, se le dice corregido congénitamente, ya entre comillas. ¿Ya? Son muy raros, ¿ya? Son muy raros. Pero en este caso, ahora, clínicamente van a tener alguna enfermedad este paciente al nacer, no. El problema va a ser cuando tenga alrededor de 20, 40 años. Que en este momento estos pacientes van a tener insuficiencia cardíaca. Y van a ver por qué. A ver, ¿cuál es la diferencia que le encuentran con el otro? A ver, ahí está. Esta es la famosa levo TGA. Ahí está la aorta, ahí está la pulmonar, ahí están las aurículas y los ventrículos. A ver, ¿qué le ven de raro? ¿Ah? O sea, la posición de la aorta está anterior y la pulmonar está hacia atrás. No, bueno, sí, eso es por ejemplo del gráfico, sí es cierto. Exacto. Que las aurículas no corresponden en su sitio. ¿Cómo es la aurícula? ¿Cómo es el ventrículo? En este caso, disculpen, son los ventrículos. ¿Cuál es el ventrículo derecho? El ventrículo derecho suele ser pequeño y paredes delgadas. ¿Y dónde está? En el lado izquierdo. ¿Qué estamos mirando acá en el ventrículo derecho? Este ventrículo que está acá, paredes gruesas y cavidad grande. ¿Qué corresponde al ventrículo izquierdo? Entonces, ¿cuál es el error que hay en esta zona? Que el problema es básicamente en la posición de los ventrículos, no de los vasos. ¿Ya? Es en la posición de los ventrículos. ¿Y cómo creen que se pueda producir esta inversión de los ventrículos? Porque hay un error en este caso, ¿en qué cosa? En el enrollamiento. Es decir, que va a tener un situs inversus, pero de solo los ventrículos. ¿Saben qué es un situs inversus y un situs solitus? ¿Saben qué es el situs solitus? El inverso es cuando todos los órganos están girados. En la posición inversa, ¿ya? ¿Y el situs solitus? ¿Ah? ¿Un órgano? No, el situs solitus es lo normal. ¿Ya? Si no saben qué es situs solitus, el situs solitus es cuando todos los órganos están en su posición normal, o sea, lo normal. Lo contrario es el famoso situs inversus, ¿ya? Que básicamente que vamos a tener una inversión en la posición de los órganos, que esto puede ser parcial o puede ser total completamente del cuerpo, ¿ya? Esto obviamente eso tiene error, básicamente, eso se le conoce, forma parte de las iliopatías, porque esto está en general de cómo la notocorda se termina moviendo los hilos y enviando los genes de un lado a otro lado, para determinar cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo del cuerpo. ¿Ya? Eso sí tienen que leer embriología, básicamente, es embriología del embrión, del chiquito, ¿ya? Que es el momento inicial donde se determina cuál es el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, el problema que hay, chicos, con levo TGA es que básicamente como hay un error en la inversión de los ventrículos, porque
ese enrollamiento se produce de manera inversa, ocasionando que hay un cambio en la posición de los ventrículos, obviamente va a terminar arrastrando a cada arteria a su lado. Ya, es por eso que al final vamos a ver que la pulmonar en teoría nace del mismo sitio, pero tiene un ventrículo izquierdo, mientras que la aorta está en el mismo sitio, pero termina teniendo un ventrículo derecho. ¿Ya? Y es por eso como la aorta nace del ventrículo derecho y la pulmonar está naciendo en el ventrículo izquierdo, se conoce como transposición de grandes vasos. Pero en este caso el error es por la posición de los ventrículos. No tiene nada que ver un error tal per se de los vasos. Entonces, ¿dónde está el error? En el momento del enrollamiento cardíaco. Entonces, ¿cuál es el problema de dextro-TGA? Como ustedes ven, ¿cuál es? Que cada circulación está por su lado. Y para que pueda vivir el fetito, ¿qué tiene que haber? Comunicación entre ambos lados. ¿Cuál es la más común? C y B. Si ustedes encuentran qué malformación es la más común encontrada asociada a TGA, C y B. En el caso que no haya, usualmente van a encontrar lo que es el famoso conducto arterioso, pero en este caso no es que sea persistente por sí solo, sino clínicamente van a forzar a que este conducto esté abierto. ¿Ya? Porque si se cierra, el bebito fallece. Ahora, ¿cuál es el DEVO-TGA? Entonces, ¿cuál sería el problema? El problema, chicos, es que la aorta está mirando hacia un ventrículo derecho. ¿Y el ventrículo derecho maneja presiones? No, entonces se va a hipertrofiar. Y entonces en el largo tiempo que va a presentar insuficiencia cardíaca. Al inicio no va a tener ningún problema. El problema va a ser cuando sea joven, cuando sea adulto. Y ahí va a presentar los síntomas de insuficiencia cardíaca. Pero es muy raro, nuevamente. O sea, encontrar LEVO-TGA, si son cardiólogos, pues sería con suerte, no encuentre uno. ¿Ya? Ahora, nosotros ahí les estoy dejando para que lean como miscelánea, la atrofia tisbupidia, lo que les dije, ven lo que es el retorno anómalo total. En este caso, lo último, para que sepan, chicos, básicamente el problema es acá, en el lugar donde desembocan las venas pulmonares. ¿Ya? Las venas pulmonares, ¿dónde terminan? En la aurícula izquierda. En este caso, terminan en la aurícula derecha. Todo cae a la derecha. Entonces, ese es el problema. Pero obviamente eso es raro, ¿ya? Esto es raro. Las lesiones obstructivas, que básicamente que vamos a tener que hay un problema es el flujo de la sangre.